Bien, buenos días, buenas tardes, me tiene confundido ya, Master, me tiene Epa, totalmente epa, epa. confundido, ¿ah? Bueno, menos mal que nos salió lo que estábamos hablando en off, ¿no, Master? No, no, no. Otro día Excelente. martes, más junto a ustedes, estimado público, estimados amigos, y hoy día nos acompaña un panelista permanente, que es Ananías González, y repetimos con dos grandes invitados, ambos socios de Best Partners, Francisco Rámila y Ricardo Fuente. Y un tema muy importante, Ananías, ¿no? Cuéntanos tú de qué vamos a hablar hoy día. Sí, buenas tardes, espero que estén bien nuestros auditores. Feliz de estar aquí nuevamente y feliz de estar con ya dos amigos del programa como son Ricardo y Francisco, a los cuales nos hemos permitido, ¿cierto?, invitar para tratar un tema, yo diría, bastante interesante hoy por hoy, dado el contexto no solo nacional, sino también mundial, como lo es el endeudamiento y sobre todo la llamada educación financiera. Un tema con Antonio, Francisco y Ricardo tienen gran experiencia, ¿cierto?, en temas bancarios, en temas de transformación digital, y consideramos que ellos podrían aportar mucho a esta conversación. Obviamente no se trata de demonizar ningún tema, pero sí de hablar lo mismo con transparencia, ¿cierto? Y la sencillez y la facilidad y cercanía que nosotros siempre intentamos en cada programa. Así que feliz de estar con Francisco y con Ricardo, Marco Antonio. Bien, pues démosle la palabra entonces a nuestros invitados. Ricardo primero, Francisco después. Hola, Hola, bueno, Ricardo. hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Oye, interesante tema y probablemente, mira, quiero dejar a Francisco para que nos salude porque vamos a partir ahí con varias cositas que queremos plantearles de partida, digamos. Así que paso Perfecto, la palabra a mi compañero. perfecto. Francisco. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, nuevamente un gusto estar con ustedes participando en estas charlas muy amenas para nosotros y para la gente que nos escucha también. Creo que van aumentando, según Master me dijo que iban aumentando cada vez más nuestros seguidores, y me digo nuestros, ya me siento parte del programa absolutamente. Así que muchas gracias y ojo que aquí hay una tremenda oportunidad para no solo explicar, sino que además poner en contexto qué significa esto de verdad, en qué matiz tenemos que poner el endeudamiento y cómo podemos generar educación financiera desde los peques. Eso es algo que a mí me interesa mucho. Claro que sí, Francisco. Efectivamente, ustedes son parte del programa. Todos nuestros invitados son justamente parte del programa y gracias a ellos que increíblemente ha ido subiendo literalmente como espuma nuestra audiencia. Por lo tanto, esperamos hacer un programa el día de hoy que pueda ser de utilidad para ellos. Estoy seguro que así va a ser con invitados como ustedes. Ricardo, cuéntanos Bueno, entonces, haznos una mira, introducción porque hoy día se trata, el tema de fondo es educación financiera, vinculado exacto, obviamente al tema del endeudamiento. correcto. Yo partiría antes de entrar en materia con los temas bien específicos que pueden haber muchas dudas al respecto. Yo partiría con un concepto que es súper importante, que es cómo las familias y las personas aprendemos de finanzas personales y nos educamos sobre nuestras propias finanzas. La verdad es que hablar de estos términos de repente parece grandilocuente, es hablar de finanzas personales para una economía familiar, pero en estricto rigor, mientras más conozcamos, más informados estén, mejores van a ser nuestras decisiones personales. Y aquí hay una ley que siempre me gusta mencionarla porque es como el punto de partida para lo que nos ocurre, que explica mucho del comportamiento del ser humano, que es la ley de Parkinson. Y esto yo lo leí hace algún tiempo, es un economista, digamos, a mediados del 1957 aproximadamente, hizo un estudio de productividad básicamente, y él lo que decía era que básicamente el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Fíjate, ¿ah? O sea, para muchos cuando más tiempo tengo para hacer algo, lo tiendo a utilizar completo en otras cosas. Es como un poco procrastinar, ¿verdad? Y empezamos a generar estas cosas. Bueno, ¿cómo se lleva esto a las finanzas personales? La verdad es que ocurre que los gastos aumentan hasta que tienden a cubrir todos los ingresos y eso es tremendo. Pero hoy día hay otra situación que acompaña a esto, que es que la gente no solamente vive de sus ingresos, por lo tanto no solamente va a gastar sus ingresos, sino que además va a ir al endeudamiento, va a ocupar su tarjeta de crédito, su línea de crédito. Por lo tanto,
el problema se transforma en algo muy serio porque nuestra forma de actuar es esa, es ir a gastar lo que tenemos y cada vez que ganamos más, tendemos a gastar más sin darnos cuenta, digamos. Y ahí dejo la pelota tirada, digamos, a la cancha, porque si entendemos así, quiere decir que estamos permanentemente luchando contra un sobreendeudamiento, ¿ya? Sea por las razones que sea. A veces nos pilla mal parado y nos sobreendeudamos aún más cuando en una situación como crisis actual, digamos, necesitamos salir adelante, digamos, y tenemos que necesariamente recurrir a estas fuentes de financiamiento. Y ese Claro. es el punto de partida. Efectivamente, tiene razón Ricardo, lo conversábamos también ahí fuera de micrófonos con Francisco, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de la situación de aquella persona que por razones de imperiosa necesidad a veces debe recurrir, ¿no? Y justamente para cubrir necesidades básicas. Pero incluso, ojo, pienso que incluso, valga la redundancia, esa persona que en un momento desesperado o angustiante tiene que recurrir, igual esa persona tiene herramientas, a pesar de esa contingencia tan compleja y necesaria, a veces de tomar una mejor decisión que otra. Por lo tanto, la educación financiera sirve para todo, es decir, sirve para situaciones extremas donde estoy obligado a recurrir al crédito, como también cuando ya no estoy tan obligado y empiezo quizá a endeudarme por otras razones. Francisco, ¿qué nos puedes agregar tú? Porque es lo que estábamos conversando en off, ¿no es cierto, Francisco? Efectivamente, lo que yo veo es que, bueno, todos de una u otra manera siempre generamos algún tipo de endeudamiento, y esto hay que diferenciar entre bienes de consumo inmediato y unos que pudieran ser una inversión. Incluso pensar, por ejemplo, en un computador para el hijo es parte de una inversión en educación. Ahí hay una expectativa también de incorporar a ese hijo en el mundo de la educación y posteriormente en lo laboral, para que además de que deje de ser carga a cierta edad tempranamente, que no sucede mucho hoy por hoy, que los chicos abandonan la casa muy tardemente, es que ellos tengan las herramientas que quizás nosotros no tuvimos al 100%. Y en ese sentido que hay que tener mucho ojo que muchas veces el mejor crédito, obviamente, es el más económico, el que se acomoda a tu plazo, y podemos recurrir a él sin problema. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un poco lo que decía Ricardo, que estamos gastando lo que tenemos, pero acá estamos gastando lo que tendremos en el futuro, o sea, estamos comprometiendo parte de nuestros ingresos, y hay que tener ahí la ecuación clara de que uno efectivamente no puede nunca llegar en ningún punto del minuto del crédito a sobrepasar el 100% de su ingreso, porque ¿qué es lo que va a hacer la gente? Pedir otro crédito para pagar crédito, y ahí empieza un efecto que es tremendamente grande. Ahora, en lo simple, mucha gente dice, prefiero no tomar un crédito en el banco, porque el banco, mira, fui al banco y me lo rechazaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el banco tiene una política de crédito donde selecciona probablemente a candidatos con un perfil, y esto hablemos de cualquier nivel de ingreso, pero que tengan alguna permanencia más notoria en el mundo laboral, que tengan algunos años de antigüedad en su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces también tomamos crédito en casas comerciales, tomamos créditos en farmacias, tomamos créditos donde nos ofrezcan créditos. Pero acá es súper sencillo. Si tú compraras pan y lo pagas en 3 cuotas precio contado, al tercer mes estás pagando 2 veces el pan, porque te termina pillando la máquina. O sea, no es lógico que uno compre en 3 cuotas precio contado algo que va a consumir en el mes o en la semana incluso. Sí, podría ser que yo comprara en 3 cuotas precio contado zapatos, que no me van a durar 3 meses, me van a durar un poco más probablemente que eso. Entonces, acá está un poquito de explicar que lo fácil, lo accesible, lo que te entregan inmediatamente, primero que nada, quien te lo otorga tiene más riesgo, por tanto te ha cobrado una tasa. Y el problema del sistema rotativo de crédito, que son las tarjetas, es que la gente tiende dado que los ingresos no le están alcanzando, a pagar el mínimo. Y ahí aplica una tasa, que es la tasa que está estipulada en la tarjeta, más las comisiones, y donde uno es bien sencillo. Uno puede sacar el CAE de una tarjeta y decir que en un año puede incluso duplicar, o sea, lo menos entre 55, 60% hasta el 100% de lo que tú compraste. O sea, el pan te salió el doble. Y evidentemente eso desequilibra tus ingresos completamente. Entonces ahí la experiencia está en que hay que tener mucho ojo a la hora de pensar que tener tarjetas y tener acceso a ello y utilizarlas sin mediar para qué lo que lo está comprando es muy importante. Bienes de consumo inmediato no deben ser financiados, tienen que ser pagados con el sueldo del mes. Correcto.
correcto. Ananías, que estás como Cristóbal hoy día. Ananías. Perdón, la fama. No, está bien, dale. Mi nombre artístico. No, es que mientras escuchaba a Ricardo y a Francisco, me surgió una duda que en verdad, quizá la pregunta es muy obvia, pero me interesa la opinión que dé Ricardo y Francisco. El chileno, de acuerdo a su experiencia, en la banca, sobre todo usted, ¿en qué se endeuda? ¿Cuáles son los principales focos de endeudamiento de un chileno? Aquí yo voy a dar un puntapié inicial, Ricardo, y te dejo hablar, porque hay que también separar. Sí. Efectivamente, tenemos al mundo aspiracional, donde tenemos gente que generalmente va al crédito automotriz, fuertemente. La expansión automotriz en Chile ha sido significativa en los últimos 20 años. Es cosa de ver nomás las calles y ver que antes uno bajaba a la universidad de a 4 o 5 por auto, y hoy día bajan todos individualmente en cada uno de su auto, y eso es una experiencia que en Santiago imagino que ustedes la ven constantemente, y así los indicadores del mercado automotriz te muestran que efectivamente ha crecido cualquier cantidad la venta y sus utilidades. Pero también está el otro escenario, donde en gran parte en Chile tenemos a pymes, y la pyme, que es probablemente desde el local de la esquina, con una botillería o una panadería o bienes, generalmente no tiene acceso como pyme al crédito y empiezan a utilizar los productos personales. Y ahí yo creo que hay mucho del financiamiento a través de medios que son diseñados para el uso personal, que son utilizados para las líneas de capital de trabajo. ¿O no así, Ricardo? Sí, efectivamente. Exactamente. Y hay otra línea de endeudamiento que es ya más de largo plazo, que son los créditos hipotecarios, donde vemos ahí una amplia gama que va a depender un poco de las rentas, de los ingresos familiares, digamos, pero también es otra fuente, es otro tipo de financiamiento que es recurrente, digamos. Ahora, yo agregaría que dentro de lo que es el fenómeno del crédito de consumo, lamentablemente, como decía Francisco, hay mucho endeudamiento a través de tarjetas de crédito y líneas de crédito, que son precisamente productos que están hechos para cobrar una alta tasa, digamos, porque se debieran utilizar eventualmente, o en el caso de la tarjeta, es un producto muy bueno para, por ejemplo, comprar con cuotas precio contado. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas compran, pagan las 2 primeras cuotas y a la tercera entran a pagar el mínimo, y cuando eso ocurre, se destruye el plan de pago y entras al revolving, vale decir, entras a pagar los siguientes eventos con la tasa máxima y perdiste la tasa de la cuota precio contado cero, o lo que hubiese sido, digamos. Entonces, la tarjeta de crédito tiene ese peligro, digamos, tiene esa seducción, digamos, de tener el dinero para comprar, pero hay que ser súper riguroso con el uso de ese tipo de productos por los costos que implican. Pero por ahí va el tipo de endeudamiento que hoy día estamos teniendo, ¿ya? Automotriz por un lado, como decía Francisco, en el tema de las pymes, es muy claro el tema del capital de trabajo y el uso permanente de créditos cortos, y en el largo los créditos hipotecarios, básicamente. Ahora Ricardo y Francisco, perdona Francisco, pero un poco para agregarle algo más a la conversación, porque vámonos un poco al sujeto, a un sujeto ideal, porque, insisto, todas las personas tienen sus propias realidades, cada uno vive su mundo, pero la idea es hacer educación financiera. Entonces tratemos de acercarnos al óptimo de un comportamiento deseable, y me imagino que esto parte desde otra perspectiva, desde la perspectiva de intentar, aunque sea poquito, por decirlo en términos sencillos, pero ahorrar. Yo creo que la esencia, ¿no?, de la educación financiera, más que enseñarnos a gastar, debiera ser cómo enseñamos a la gente a ahorrar, por poquito que sea, aun cuando sean monedas. El chanchito. Así es. Bueno, yo creo que lo principal en la cultura financiera o educación financiera es eso, junto con entender que las personas tendemos a gastar todos nuestros ingresos, digamos, y a consumirlo, y a gastar más probablemente de lo que tenemos, es a controlar esa parte que es propio del ser humano, por así decirlo, es precisamente incorporar en nuestra educación el tema del ahorro. Y junto con el ahorro, pensar en que cuando nosotros ahorremos, ojalá podamos siempre tener un resultado mayor al que pusimos cuando comenzamos el ahorro. Eso parte de tener un objetivo, de tener un propósito para ahorrar. Si no tenemos un propósito, solamente lo más probable es que ahorremos y a la vuelta de 3 meses saquemos el ahorro y lo utilicemos en otra cosa. Eso es súper importante. Ahora,
Junto con eso, el ahorro también nos puede llevar en algún momento a tomar una decisión de endeudarnos. Pero como tú decías, hay claves. Por ejemplo, si yo voy a endeudarme para comprar un bien que se va a consumir en el corto plazo, por ejemplo, decíamos que hay mucho consumo para eventualmente comprarse un vehículo, renovar el vehículo, ¿verdad? Ojalá me endeude en el corto plazo, ojalá esa carga financiera más todas las que tenga no supere un cierto porcentaje de mi renta, que es súper importante porque eso me va a permitir destinar un porcentaje de mi ingreso a pagar estos créditos, pero también a no descuidar mi ahorro y a seguir cumpliendo con mis compromisos habituales del hogar, digamos, por así decirlo. O sea, mantener el ahorro es súper importante, pero también saber que si me tengo que endeudar, no extralimitar un porcentaje de mi renta, que normalmente se estipula entre un 30%, un 40%, dependiendo del nivel de ingreso. Ojalá yo no esté pagando mensualmente una carga financiera superior a ese monto. Es un poco lo que uno tiene, digamos, de las enseñanzas que uno tiene familiar. ¿Sí o no, Francisco? Un poquito lo que conversábamos el otro día. O sea, lo que pasa es que eso, bueno, son estándares normales y yo me recuerdo mi abuelo que me decía jamás más de un 30% de tus ingresos en un arriendo, ni siquiera en la época de él hablaban de un crédito hipotecario. Pero eso, por esa misma línea es que ese tipo de crédito, que es el hipotecario, siempre la gente dice, bien sencillo, ¿para qué voy a pagar un arriendo si pago el mismo dividendo y me compro la casa? Obvio, pero un crédito a 30 años te hace inamovible de esa casa. Por tanto, mientras tú estás arrendando, hay otra postura, que es tú gasta en arriendo la parte de intereses de una cuota y guarda el capital, tengamos este ahorro. Y yo experimentalmente lo hice yo fui arrendatario durante mucho tiempo, pero sí fui guardando y juntando, por decir, una buena parte del pie de mi casa, que no iba a ser el 20%, el 10%, o hacer con ellos algunos ahorros paralelos, como con seguros de ahorro que tenía seguros con mis hijos, con cuentas de ahorro, y partí cuando tenían 2 años y era para la educación, y ahora salió uno a la universidad y lo estoy usando para eso, pero esos son ahorros que uno los hace automáticamente y hay que definirlos como un plan de pago y respetar el 100%. Yo suscrito a un medio de pago que me obligaba, que salía el dinero de la cuenta corriente, pero es ahorro, finalmente es ahorro. Entonces, acá la recomendación, efectivamente uno puede hablar de parámetros, pero un 30% de mi ingreso, un 40% máximo, pero a 30 años, para mi gusto es una locura. Para mi gusto es una locura, o sea, porque la realidad no dice que tú vayas a ir en los próximos 30 años creciendo en ingresos. Ojalá así fuese, pero la realidad no es esa. Por tanto, uno se ve de repente a que va a la mitad del camino, ya uno dice voy al 60%, me queda todavía, no sé, me quedan 10 años de los 30 y en realidad no has pagado el 70% de la casa. Entonces, de repente, y además, como digo, te dejas fijo a esa casa por una eternidad. O sea, si tienes que cambiar, tienes que vender, que sabes, mejor ser arrendatario y vivir más real. Y hacer, yo creo que mi recomendación para la gente es sacar la cuenta y llevar una mini planillita, compartir con aquellos que obviamente en la familia tienen algún grado de noción, o sea, de chicos que ya de los 9, 10 años pueden entender un poquito la matemática y decir esto es lo que se gana, en esto podemos gastar y ahorremos para las vacaciones, inculcar en ello efectivamente como antaño. La gente trabajaba todo el año para pagarse el arriendo de veraneo en alguna parte, porque no existía la manera de tomar vacaciones en una tarjeta de crédito en 12 cuotas, que si lo hacemos ni un problema, porque todavía tengo todo un año para las próximas vacaciones, pero paguémoslo antes y viajemos al final. No hagamos el viaje y paguemos todo el año para estar sufriendo y recordando el viaje eternamente que me costó un mundo. Y ser ordenado, definir parámetros. Yo, mis hijos, por lo menos como experiencia, ellos tienen una mesada, está bien definido. Si ellos quieren alguna exquisitez, sale de su mesada. Si no, si tienen que hacer una renovación de los zapatos, lo hacen con cargo a mí, obvio, y a mi señora. Pero llega un minuto determinado que también cuando ellos dicen quiero cambiar los zapatos de fútbol porque me gustaron más otros, no, esos son tuyos, esos son de tu mesa. Claro, o que salió el Play 5, ¿no? Claro. Claro, o sea, espero... Se lo venden en el Persa, creo, con el camión asaltado. Exacto, claro. Espero que el retiro del 10%, como lo quieren antes de Navidad, no lo inviertan en Play 5 alguno. Claro. Bueno, claro. Se demostró que con el retiro del 10%, el primero y único hasta el minuto, aumentaron las ventas automotrices.
Sí. Bueno, es que eso es un punto al cual yo quería ir a ustedes como expertos financieros. Evidentemente, el mayor respeto para aquellas personas, evidentemente, que lo necesitaban y lo retiraron. No, nada que decir, ¿no? Sí, bueno. Uno cuando necesita algo, de a dónde venga la ayuda, ¿no? Digamos, la toma. Pero es un hecho de la causa, como tú dijiste, Francisco, que no solamente aumentaron las ventas automotrices, sino que aumentaron las ventas de televisores plasma o LED, etcétera, etcétera. Y no me cabe la menor duda que ahora si se aprueba el segundo retiro antes de la Navidad, bueno, los comerciantes van a estar bastante felices. Y eso dice relación con algo que es muy potente, fíjate, que ustedes han estudiado seguramente mucho mejor que yo, que se llama las finanzas conductuales, ¿no? Que ese es un fenómeno que yo me río mucho cuando entrevistan a los políticos, ¿no? Hoy día escuchaba, por ejemplo, a la senadora Goich diciendo, mira, la gente retira porque en realidad no cree en el sistema, etcétera, etcétera. O sea, mira, una cantidad de insensateces impresionante. Y eso tiene una explicación súper sencilla, que se llama el efecto del presente, o sea, present bias se llama en inglés, ¿no? Que en el fondo la gente, eso está medido en términos psicológicos, que por lejos prefiere gastar hoy, es decir, prefiere una utilidad presente versus una utilidad futura. ¿Ah? Y ese es un tema que a mí me da mucha pena porque está absolutamente documentado en la literatura, en la psicología financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día justamente, además de estarse poniendo en jaque nuestro ahorro previsional, lamentablemente se está basando mucha la argumentación en algo que todos sabemos, que la gente va a preferir retirar el dinero hoy. Absolutamente, o sea, eso por conciencia y como te decía al principio también, y en off, también hay que reconocer que mucha gente con necesidad y que tenemos en Chile obviamente una situación de mal reparto, por decirlo de alguna manera, donde hay gente que no ve muchas luces de futuro, no cree mucho en el sistema, no cree en pensiones bajas, y yo siempre he hecho la cuenta bien sencilla. Esto de las pensiones bajas tiene que ver porque existen dos modelos hoy día funcionando en paralelo, que venían de dos mundos, digamos, pero por otro lado también hay que considerar que la gente, incluso la de ingresos superiores al imponible, no puede pretender, ni con el mejor sistema de los mundos, obtener más que eso como pensión. ¿Por qué? Porque eso es lo que está ahorrando. O sea, más allá de la rentabilidad de la AFP, si son buenas o son malas, la verdad que si yo guardo 200 y la economía tuviera barreras cerradas, la moneda fuera única, yo pretendería recibir 200 a los 65 años y no más. No habría más. Si ahorro 200, los guardo en un colchón y no hay IPC. ¿Cuánto tengo yo el día de mañana? 200, no es más. Entonces yo creo que el tema parte por lo que estábamos hablando al principio, no solamente por un tema de ahorro previsional, o poner en jaque en las pensiones futuras, que es una manera obviamente de mancomunadamente ayudarnos como pueblo. Lo mismo tiene que suceder en la casa. O sea, la verdad es que a los chicos hay que enseñarles al respeto a que los padres puedan ahorrar. Y ahorrar, ¿por qué? Por su vejez, porque de acuerdo a lo que estamos hablando, también se tiene derecho y no pensar tampoco nosotros cargarle la mata o ser carga de nuestros hijos, que es lo que no esperamos serlo. ¿Por qué? Porque estamos educándolos. Y entonces creo que la economía familiar es igual que la economía de un país o la economía mundial. Aquí las reglas claras, bien escritas, cuánto tengo, bien real, porque muchas veces el papá se compara con el vecino o con el apoderado y quiere darle lo mismo al hijo que el otro tiene. Pero el otro, uno en realidad no sabe que el otro quizás está sobreendeudándose para entregarle y los niños entran a compararse. Yo creo que siempre hay que ser súper derecho con los niños, tener claro en que si uno dice, bueno, realmente lo necesita, bueno, hagamos un plan de cómo lo vamos a hacer. Tú me das, no sé, de tu mesada 2.000 pesos, yo te rebajo 2.000 pesos, yo pongo 2.000 pesos. Y con esto, mira, en 8 meses vamos a tener pagado lo que tú necesitas, pero hacerlos partícipes de una economía. Y es tan sencillo como decirle también a mi hijo, yo les digo, oye, vayan a comprar el supermercado. Se fijan en los precios. Pero en general a los chicos no les importa, pues van y compran nomás. No, pues que era lo que había, pues da lo mismo, lo más rico, o ni siquiera. ¿Cuánto cuesta un kilo de papa? No sé. Pero subieron los pimentones. No tenía idea. ¿Cuánto era antes?
Claro, o es como la señora que se compró el mall completo porque estaba en oferta, estaba en Sí, liquidación. sí. No sé si lo ¿Ah? necesita. No No, sé si pero lo estaba, necesita. pero estaba en liquidación, po. Claro, ¿Ah? obvio. Y Hay que esa es aprovechar. una, oye, Lógico. y esa es una gran pregunta a hacerse cuando uno va a gastar. ¿Necesito esto o no? O si no, se empieza precisamente, como yo decía al comienzo, en este ciclo, digamos, de gastar más allá de lo que realmente necesito. Oye, y otra cosa que quería agregarte solamente, Marco Antonio. Hay otro ítem que se invirtió, no que se invirtió, sino que permitió un poco bajar la presión, digamos, con este 10%. Y nosotros como estamos trabajando con algunos de nuestros clientes en el mundo de la cobranza, claramente, ahí también hubo un tema relevante. Mucha gente Pago aplicó deuda. las responsabilidades. Hay un número importante de personas que utilizaron sus recursos para aquello, y nosotros, yo lo sé porque lo he vivido de forma directa, y eso ha hecho también que los índices de morosidad hayan bajado, curiosamente. Efectivamente. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, estamos próximos a ir a la tanda y a vuelta, sobre todo vamos a pasar a las inquietudes que tiene Ananías, pero solamente para cerrar un poco el primer bloque, dos comentarios respecto de lo que ustedes han dicho. Ricardo, yo creo que más que decir lo necesito, porque desde un punto de vista de lo que es el consumo, a la larga todo lo necesitas, ¿no? Porque es muy fácil crear necesidades. Yo creo que la pregunta es otra. ¿Qué tanto lo necesito? Yo creo que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse siempre, porque a la larga uno necesita todo, porque uno quisiera tenerlo todo. ¿O qué urgencia tiene? O, ¿O qué urgencia Exactamente, tiene? por eso. o la última, que esto un poco estudiando lo que es el concepto de costo hundido, es si lo voy a usar o no. Eso es. Pero Porque si si tú no cuántas lo veces... usas, si tú no lo usas, sencillamente queda como costo hundido. Ya lo asumiste y no hay vuelta que darle, digamos, y ahí quedó, Sí, digamos. sí, por eso saqué el ejemplo del mall, porque de Sí, repente, claro. oye, uno ve a algunas personas que compraron porque estaban en liquidación, qué sé yo, Claro, una prenda exactamente, de ropa, y luego exactamente. quedó colgada en el closet y nunca lo usaron, digamos, o lo usaron una sola vez. Y, O y- y sea, el yo, te- y el tema de los sales, Marco Antonio, que lo podemos hablar en claro, la segunda tanto desde el punto de vista tecnológico. Los chicos efectivamente están teniendo aplicaciones donde pueden comparar los precios en los últimos 60, 90 días. Por tanto, esto del sale, ellos dicen, claro, lo subieron hace 2 días en un 30% y ahora dicen que tal 50%. Hoy día, a nivel digital, la juventud está teniendo una tremenda posibilidad de comprar bien y de ver efectivamente qué gama de cosas existe en el mercado que se necesitan. Ahora hay que darles el sentido de urgencia. eso me encantó, Francisco, buen punto. Yo creo que eso debiésemos tratarlo a la vuelta, porque efectivamente hoy día hay una serie de aplicaciones, además, que te permite más que comparar, sincerar. Yo utilizaría esa palabra, ¿no? Sí, Sincerar o transparentar publicidades un tanto engañosas a veces, por decirlo de alguna forma, ¿no? inform- Ananías, por- Para el Cyber Day habían dos o tres aplicaciones que te mostraban justamente, ¿cachai? Los precios, las comparaciones de precios. Y era re útil para poder decidir. Y te mostraba, como dice Francisco, la evolución del precio de ese objeto. Yo encontré notable. bueno, Sí, claro. todo lo que se invente pro consumidor, yo lo encuentro extraordinario. Si en el centro del mercado, la vedette del mercado es justamente el consumidor, lo importante es que el consumidor sepa navegar en el mercado. Sí, Sí, claro. sí, sí, el punto va por Claro. ahí, ¿no? Va por ahí. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, a la necesaria pausa comercial de la radio. Adelante, Master. De vuelta con nuestros queridos invitados, a Ricardo y Francisco, y nuestro panelista Ananías. Bueno, tratemos de encauzar esta última parte del programa, Ricardo, Francisco, Ananías, porque este es un tema que da para mucho y me parece que para varios programas, ¿no? Pero orientémonos un poco, o sigamos orientando en esto del ahorro y en qué gasto. No quiero hablar de invierto, ¿ok? Porque el gasto puede ser una inversión, como puede ser un gasto incluso a costo hundido, como decías tú, Ricardo, ¿no? O Francisco. Entonces, eh,
¿Cómo ven ustedes el tema? ¿Cuál sería el mix perfecto? Repasémoslo, porque yo sé que ustedes lo dijeron, pero ¿cuál sería el óptimo? El óptimo, más allá si yo gano mucho o poco, porque ojo, esto del endeudamiento es un tema transversal. O sea, no en vano, por ejemplo, en la dehesa, donde uno supone a veces que vive gente muy acomodada, etcétera, etcétera, pero ustedes saben que en un minuto le decían la endeudeza, ¿no? Entonces, esto del endeudamiento, más allá a veces de las posibilidades, o del exceso de entusiasmo al momento de endeudarme, porque es un exceso de entusiasmo. De hecho, muy bien lo planteaba Francisco. ¿Cuántas veces uno ha escuchado, mira, en vez de gastar en un arriendo o en esto otro, mejor me compro la casa y me endeudo a 30 años y no sabes tú que en realidad estás todos los meses pagando más allá de tus posibilidades y pagando quizás 3 veces o 4 veces el valor de la casa? Entonces, si pudiésemos resumir, Ricardo, Francisco, un poco una fórmula que tenemos claro y que la realidad de cada uno es distinta, pero bueno, se trata de dar educación financiera en el programa de hoy y veamos cuál pudiera ser el óptimo para cualquier ser humano común y corriente. Sí. Parte tú, Francisco, con el... Mira, yo creo que esto es un cálculo bien sencillo que dice primero con una primera pregunta. ¿Para qué quiero ahorrar? ¿Cuál es el horizonte donde quiero llegar? O sea, si quiero ahorrar para ayudar tengo que definirme, no sé que mi hijo se casa en 3 años y quiero ahorrar para poder pagar el matrimonio. Bueno, tengo la cifra conocida, tengo el plazo, es dividir por el número de meses. Y por otro lado, saber que efectivamente no puedo ahorrar una muy gran cantidad de mis ingresos. Hablemos del normal de la gente, no aquellas personas que tienen altos ingresos que pueden prescindir. No es lo mismo ahorrar el 50% de un sueldo de 600.000 pesos que el 50% de una persona que guarda 6 millones. O sea, en ese sentido, que los 500.000 pesos son distintos para cada uno, o los 250 que quiere ahorrar. Pero es súper fácil, es decir, ¿para qué quiero ahorrar? ¿En qué plazo quiero recuperar ese ahorro para yo poder utilizarlo? Y dividirlo por el número de meses que quedan por delante. Y yo veo que la expectativa de ahorrar por ahorrar muchas veces hace muy sencilla la decisión de sacar el ahorro y utilizarlo en cualquier cosa, y porque no tiene objetivo. Y en ese sentido, sí, debe haber una cultura de ahorro. Es importante que se eduque a la familia a tener ahorro, pero siempre poner un objetivo, sea como se llame, sea el de corto plazo, las vacaciones del próximo periodo, el cambio de tal cosa, que puede que sea un ahorro futuro para unos 5 años más, y hacer un plan donde ahí uno va definiendo cuál es el monto capaz de uno de ahorrar y si que va a llegar a puerto o no en ese plazo. Claro, puede ser el pago de la universidad de un hijo, que hoy día es muy pequeño, por ejemplo, como hablábamos. Exacto. O sea, porque esos son ahorros que son metas muy loables y que están siempre presentes en una familia, ¿no? O sea, hoy día hoy por hoy, creo que es re importante. Yo creo que cuando uno define un ahorro de ese estilo, primero que nada, está, pagando la educación, que ojalá que fuese gratuita en todo el mundo, pero como la realidad en el minuto que uno empieza a ahorrar no es así, uno dice, me proyecto. ¿Y qué es lo que hace? Pensar que efectivamente esta educación en 10 años más, en 12 años más, no va a tener los mismos costos que significa para uno en términos de mi ingreso. Puede afectar Correcto. Mucho el ingreso familiar, una cosa así. Por eso, si no logras el 100% no importa, pero tienes una buena parte de él. Y complementando, perdón, Francisco, con lo que ustedes ya dijeron, solamente para cerrar este capítulo, el ideal, estamos hablando de un ideal, ¿no? Para que la gente entienda, lo óptimo sería no estar endeudado más allá del 40%, más o menos, ¿no? De los ingresos habituales de uno, ¿no? Ese sería el óptimo, ¿no? No por ningún motivo tratar de sobrepasar. Insistimos, endeudarse, eso no significa que el resto de los ingresos uno no los gaste. Nosotros no estamos diciendo que el 60% va a ahorro, estamos hablando de endeudamiento. Ahora, y no es que me haya quedado pegado con el retiro, pero quiero señalar algo muy importante en lo que nosotros estamos conversando en este momento. Aquí no se trata de defender el sistema AFP, pero justamente no hay que olvidarse algo súper potente. La gente pudo retirar porque era un ahorro individual. Porque si esto no hubiese sido un ahorro y en Chile hubiésemos tenido un sistema típico de economía centralmente planificada, es decir, un sistema, ¿no es cierto?, de simple reparto, los chilenos no hubiéramos tenido ni un mango
ni un peso a cuál echarle mano, porque esa plata no habría sido nuestra. No, o sea, lo que estoy tratando de señalar es lo importante del ahorro. O sea, los chilenos, más allá que estemos de acuerdo o no de acuerdo, en algunos casos con este retiro del 10%, han podido retirar el 10% y algunos podrían eventualmente volver a retirar otro 10%, porque eso era un ahorro. Por eso que es tan importante la discusión de este 6% adicional que se viene. ¿Ah? Por eso que es tan importante. Perdonen la inflexión, pero absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Sí, solo te iba a reforzar algo que tú preguntaste antes del 10%, que era, bueno, ¿cuál es? Mira, lo que se estila habitualmente dentro del sistema, digamos, es que en realidad uno no debiera destinar más allá del 25% de sus ingresos para pagar una deuda hipotecaria. Esa es la primera máxima. La primera máxima. Esa es la máxima, lo natural, lo normal. Y no ir más allá de un 40% de sus ingresos destinados a todo lo que es carga financiera o endeudamiento. Eso es como el rango superior. Pero lo ideal sería... Perdona, Ricardo, perdona. Y ahí estamos involucrando, tenemos el 25, el crédito hipotecario, y ahí estamos involucrando la tarjeta de crédito, las cuotas de la casa comercial, etcétera. Perdona que te haya interrumpido, pero para que la gente entienda. Sí, eso es lo que pasa que está el mix, perdona que lo interrumpa, pero también está el mix. O sea, si uno lee las políticas crediticias de distintos bancos, efectivamente las tolerancias en términos de válvula o de cómo se maneja el nivel de riesgo, cómo evalúa el riesgo, para decirlo sencillamente, el banco, hay políticas que incluso permiten, si uno se va a endeudar en 12 meses en un crédito consumo, puede llegar puntualmente a que tú te endeudes hasta en un 70% de tu ingreso, porque lo vas a pagar en un año. Claro, vaya a salir, porque tu expectativa de mantener tus ingresos durante el próximo año y dependiendo también de tu profesión, todo esto son válvulas que se evalúan ahí a nivel de eso, pero el normal para una persona teniendo hipotecario es que el hipotecario no represente más del 25%, que decía, como me decía mi abuelo, 30% más en arriendo, no, 25%, y de eso le agregamos el otro 15% dentro de tus ingresos para efectos de créditos de consumo, pero me refiero a créditos de consumo planificados en un plazo de hasta 60 meses. Ahora, fuera, punto aparte, es que tú la línea de crédito, la tarjeta de crédito tengáis cupos exorbitantes y la ocupes como no medio de pago. La tarjeta de crédito es un medio de pago, no es endeudamiento. Si una persona además se mete con cuotas en la tarjeta y te llega la oferta de X banco y te dice que además el pago total de la facturación de este mes lo puedes pagar en 12 cuotas de nuevo, te volvís loco. Claro. Se desordena todo, porque como decía Ricardo al principio, se destruye el plan de pago. Exactamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que también se les explicaba, que el riesgo de caída es muy grande. ¿Por qué? Porque basta que dejes de cumplirle a alguno de tus acreedores, sea la tarjeta de farmacia XX o la del supermercado tal, y ellos te ejecuten, tu hipotecario se fue dentro del bolsón también, por más ordenado que estés en tu vida. Claro, ya más que te vas al boletín comercial y se empieza a producir un efecto multiplicador espantoso, ¿no? Sí. Por eso la recomendación es tratar también de con quién tomar un crédito. Ananías nos preguntaba, ¿con quién debo tomar un crédito? Yo creo que la respuesta por mi lado, después le preguntamos a Ricardo, pero por mi lado es con la menor cantidad de acreedores posible. Ojalá uno. Claro. Tener todos los productos con uno, porque la fidelidad ahí se genera. ¿Ya? Eso sería mi recomendación. Claro, y por otro lado, yo agregaría, si uno está cotizando, por ejemplo, bueno, la idea es, cotizando, por ejemplo, un crédito hipotecario, y la idea es abrir y cotizar. Hoy día se puede cotizar en línea, hay mi hija... la portabilidad joven, que hablamos. La portabilidad, ¿no es cierto? Mi hija es joven, suponte tú, empezó a trabajar hace poco y quería abrir su cuenta corriente, y empezamos a revisar alternativas, y hay páginas web, por ejemplo, Compara Online, que te permite comparar distintos bancos con distintos productos y te ofrece toda la alternativa. Tú eliges aquel que se acomode a tu perfil. Hay cuentas para jóvenes, para adultos, para estudiantes, o que están trabajando y estudiando, niños jóvenes, digamos, que están en el ciclo inicial de la vida, donde quieren pagar poco de todo, no van a usar mucho, y pueden acceder perfectamente a condiciones bastante convenientes. Pero lo importante es cotizar.
Lo importante es cotizar, es comparar, y ahí tomar la decisión, la mejor decisión en ese sentido. Ananías, perdón, me gustaría que tú participaras, ¿no? Pues te hemos dejado un poco a stand-by de la conversación, ¿no? Está muy buena, que escuchando. Sí, no, lo sé, pero yo sé que tú tienes muchas preguntas, Ananías, así que te pido las disculpas del caso. No hay problema. Y yo dejo solamente... La audiencia aprenda. Yo solamente dejo solamente un tema lanzado que me gustaría que nuestros invitados lo expliquen, pero después de la intervención de Ananías, que le expliquen a la gente exactamente lo que es el CAE y para qué sirve. El CAE y para qué sirve. Eso es lo único que les pediría porque creo que eso es algo bien relevante. Ananías, por favor, adelante. Sí, bueno, volviendo un poco al origen de esta conversación, que hablamos del endeudamiento y hemos hablado bastante de eso, yo quiero dar un poco un giro al tema y hablar del ahorro. Si uno tuviese la posibilidad, ¿cierto, Francisco y Ricardo, de ahorrar? Evidentemente, me imagino que la respuesta varía según la cantidad que tenga ahorrado, pero ¿dónde ustedes recomiendan a nuestros auditores ahorrar? ¿Dónde y cuándo? ¿Parto yo, Panchito? Sí, por supuesto. Mira, la primera recomendación primero es que ahorrar es tan importante porque en definitiva son mis ingresos y esto es independiente de que los ingresos sean muchos o sean pocos o vaya a ahorrar mucho o poco, digamos, no estoy dispuesto a perderla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre lo importante es recurrir a la industria formal, al mercado formal. Esa es mi primera recomendación. ¿Qué es lo que es el mercado formal? Bueno, hay distintos bancos, distintas ofertas de productos dentro del banco. Cada banco hoy día, antes de ahorrar, te ofrecen la posibilidad de contratar una encuesta de perfil de cada uno y de acuerdo a ese perfil del ahorrante, tú puedes determinar si eres muy adverso al riesgo o eres más arriesgado para tomar distintos productos, distintas posiciones. Pero en definitiva, lo primero que yo recomendaría es ir al mercado formal. En los últimos años hemos tenido desastrosas experiencias de estafa piramidal, con ofertas de intereses astronómicos y que en realidad no se dan. Eso es poco realista. Cuando tú tienes un mercado que funciona con determinadas tasas que están analizadas y donde todo ofrece, bueno, por algo es, digamos, ¿ya? Esto no es un accidente. Entonces la primera recomendación es esa, recurrir al mercado formal. Esa es la primera recomendación. Pancho. Bueno, yo acá, bueno, bien sencillo, ¿eh? La verdad que si distribuimos en el mundo perfecto, los ingresos tienen que distribuirse entre consumo y ahorro. Olvidémonos, como dice Marco Antonio, de inversiones y demás, pero fácil. Mis ingresos son el equivalente al consumo más el ahorro que yo pueda hacer y en eso se tiene que distribuir mensualmente. Por tanto, desde el punto de vista de la educación financiera, si disminuyo mi nivel de consumo va a aumentar el de ahorro. Por cierto, que es importante que aprendamos a consumir bien. ¿Ya? Y esto es lo que hablaba yo con el cierre en la primera tanda, es que hoy día es divertido, pero yo le pregunto a mi hijo dónde comprar mejor. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones online para determinar cuáles son los mejores precios, si son reales o no son reales, y de ahí hablábamos también, Marco Antonio, que si es urgente o no esta compra que quiero hacer, pero educar a la familia a que el consumo sea menos, pero no por cantidad, sino que busquemos el mejor precio, la mejor oportunidad, y que compremos lo que realmente necesitamos, es una manera de ahorro. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a tener un excedente para hacer ahorro. Y mi segunda visión es que creo que el ahorro, como debe tener un objetivo, y el objetivo, más allá de que pudiera ser, y yo creo que la mayoría de los chilenos así lo deben entender, es que muchas veces la gente ahorramos por eventuales problemas de salud, de apoyo a los padres, de algún evento catastrófico, o hablemos de quizás de situaciones que pueden ser de largo plazo, como guardar para la educación, y hablábamos de los hijos. Por tanto, a mí me gusta el mix de que el ahorro lo que trata en sí es de un seguro, de tener una seguridad de ingresos futuros frente a eventuales temas. Por tanto, hay un mix bien importante, y por eso también a la primera pregunta, a la primera conversación respecto con quién endeudarse, y yo diría con un solo interlocutor y que este medie con mí. Hay bancos e instituciones que tienen áreas que se dedican específicamente al corretaje de seguros, y a mí me encantan los seguros de vida con cuentas de ahorro incluido, ¿ya? Y que eso se me carga automáticamente en la cuenta, por tanto yo cumplo con un ahorro, pero además, si es que yo no llego en plazo a cumplir con mi expectativa del ahorro que yo pretendía hacer en, por ejemplo, no sé, 5 años, y me pasa algo y fallezco, bueno, está el dinero, porque la prima en el fondo es el equivalente a lo que yo esperaba recibir. Hay una parte de esto que obviamente
mucha gente no tiene mucha seguridad respecto de las compañías de seguro. Yo en lo personal, la verdad que mi experiencia ha sido nula, porque no me he muerto, así que no te podría decir si es que me lo han devuelto. Pero pues, muchos me dirían al final de la época, pero pucha, que pagaste dinero por seguros. Pero ahí también hay otra cosa. He vivido una vida muy tranquila, protegida. Por tanto, el ahorro lo que busca es eso. Por supuesto, eso es muy importante, que es lo que tú decías justamente, cuáles son mis objetivos para ahorrar. Pero el objetivo quizás más básico, más esencial, y es una expresión que yo recuerdo desde niño, de mi papá, de otras épocas, ¿no? Es para tener un colchón. No sé si has escuchado esa expresión, Ricardo y Francisco, para tener un colchón. Yo creo que ese es el desde, ¿no? Es el desde. Uno luego puede tener expectativas, puede tener metas, puede tener objetivos muy claros. Hay gente que es muy matea para cumplir ciertos objetivos, pero yo creo que el desde es el colchón. Pero bueno, no nos podemos ir, Ricardo, Francisco, sin explicarle a nuestros auditores lo que es el CAE, para qué sirve, si realmente es importante que ellos se fijen o no se fijen en ello. Por favor, en los últimos minutos que tenemos de programa. Yo parto en lo conceptual, así en general, para que la gente lo entienda. El CAE es una regla de cálculo que todas las instituciones financieras deben cumplir y entregar a sus clientes ante cualquier cotización de un crédito, sea llámese hipotecario, consumo, cualquier tipo de crédito. También incluye las casas comerciales, ¿no es cierto? El retail. También. Absolutamente, perfecto. Porque es una norma del CERNAC, digamos, que obliga a todas las instituciones que entregan algún tipo de financiamiento, ¿no es cierto?, a cumplir con esta regla de entregarte un dato, que es el CAE. ¿Y qué es lo que es el CAE? Es una fórmula que permite calcular el costo anual de ese crédito. O sea, vale decir, si tú pediste un crédito a 36 meses, esto lo que hace este crédito es decirte, en el año tú vas a pagar X como costo financiero de este crédito. Y eso te permite, dado que es una fórmula estándar para todo el sistema financiero, comparar la casa comercial A con la casa comercial B y C, o comparar el banco A, B o C. Ante un crédito de determinado monto, determinado plazo, cada uno le va a poner sus tasas, ¿verdad? Y esa es la diferencia, o sus gastos. Por ejemplo, en los créditos hipotecarios, una tasa puede ser igual entre un banco y otro, pero hay gastos que pueden ser distintos de un banco a otro, y eso va a ser una diferencia en el CAE. Por lo tanto, y eso te va a permitir comparar, digamos. Para decirlo en términos bien sencillos, Ricardo o Francisco, una persona quizás que quiere comprar a crédito, por ejemplo, en una casa comercial, en un retail, en nuestro retail grande, perfectamente esta persona puede hacer la siguiente pregunta. Oiga, ¿cuál es el CAE? Por supuesto. El CAE en el fondo es para que se entienda. Algunas personas le toman la temperatura con grados Celsius y otros con Fahrenheit. Bueno, el CAE te dice cuál es la temperatura universal, la carga anual equivalente. Por tanto, yo puedo comparar. ¿Por qué? Porque no porque uno que tengan datos ocultos o nada por el estilo, sino que, por ejemplo, primas de seguro, de gravamen que cubren a los créditos, algunos productos de consumo son más caros que en otros lados. Por tanto, para equiparar la cuota, es decir, esto le va a costar carga anual equivalente en este lugar y en este lugar tal. Por tanto, uno dice, este es más barato, este es menos barato. Listo. Es más económico, no menos económico. Entonces, es emparejar la cancha desde un punto de vista donde la gente pueda entender con una sola cifra qué significa, y además entender que efectivamente, aun cuando le dicen que la tasa es maravillosa y que la simulación que llegó, porque hay una diferencia entre simulaciones y cotizaciones, que la cotización obliga por ley a mantener el valor de la cuota, y no después de que ya se puso el crédito te cambió. ¿Por qué? Porque apareció otra cosa que se nos olvidó, y el seguro de vida que se lo agregaron, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno puede decir, no, este es el valor que a mí me tendría que ser. Y el día que uno va a firmar una escritura notaría por un hipotecario o un crédito consumo, viene una hoja resumen donde aparece el CAE. Y ese es tu instrumento frente al CERNAC para cualquier problema, tú decir, aquí esto es lo que a mí me ofrecieron y esto no es lo que me están cobrando, por ejemplo. Correcto. Y también entonces, y lo que es más importante, sirve también para evaluar en qué lugar me endeudo, ¿no?
porque en definitiva lo que yo tengo que comparar, y disculpen que vuelvo a utilizar, me estoy saliendo un poco en la banca, porque mucha gente se endeuda con casas comerciales, ¿no? Sí. Bueno, perfecto, me hace la diferencia entre si ese par de zapatillas, un ejemplo muy burdo, ¿no? Ese par de zapatillas que voy a comprar en 12 cuotas, me conviene comprarlo en el almacén A o en el almacén B, dependiendo justamente de cuál es el CAE. Por lo tanto, la recomendación sería que la gente cotice. Exactamente. A veces están en un mismo mall, todas estas casas comerciales grandes, y bueno, tomarse unos minutos más antes de comprar la zapatilla en esa tienda en vez de la otra, ¿no? Sí, justamente. Y ojalá lleguemos el día de mañana a tener este concepto, como decía Pancho, y tú también, el concepto de ahorro, pero por sobre todo aquello, lo que más me gusta de esto de las finanzas personales es llegar a tener libertad financiera. ¿Y qué es lo que es la libertad financiera? Tener la posibilidad de elegir, tener la posibilidad de cotizar antes de endeudarme, antes de ahorrar, antes de lo que sea. Eso es libertad financiera. Y por eso es tan importante la educación financiera, y por eso es tan importante los temas que hemos conversado. Bueno, eso es algo que debiera incorporarse en los colegios, lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, la educación financiera, y también debieran haber ramos de educación financiera en las universidades, porque obviamente hay un montón de carreras que no tienen nada que ver con el mundo de las finanzas. Bueno, Ricardo, bueno, Francisco, se nos ha ido volando el programa, como es habitual. Ananías, me gustaría que tú dieras las palabras del cierre, Ananías, y un gran abrazo y mi más sincero agradecimiento para Ricardo y Francisco, y sobre todo para nuestros auditores. Bueno, Igual para todos ustedes. Como siempre, cuando hay buenos invitados, el tiempo pasa volando. Muy agradecido como otras oportunidades de Ricardo y de Francisco, así que ellos siempre están disponibles para la próxima oportunidad. Agradecido también de nuestra audiencia, así que nos veremos el próximo martes si Dios quiere. Así que, y más que Ricardo y Francisco, muy agradecidos de Best Partners. Muchas gracias a ustedes. Gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias por la invitación. Nos vemos. Y me despiden de Master. Perfecto, ahí está el Master. Adiós. Adiós, nos vemos. Gracias. Adiós, que estén bien. Que vaya bien. Ananías, quédate un minuto, porfa. Vale.